Vamos a compartir otra vez o vamos a regresar ya a los últimos tiempos en Primera Corintios. La intención ha sido terminarlo este año, pero probablemente nos quede, al final nos va a quedar la cola para enero. Pero trataremos de terminarlo porque esa es la responsabilidad que tenemos. No dejar por un lado algunos versículos que parecen, según nosotros, son irrelevantes porque solo son saludos. Y la gente le da mucho valor al saludo, pero cuando lee la Biblia, no, fíjese, esa parte no la voy a leer porque es de puros saludos. Y no sé por qué uno, pero si no lo saludan a uno, se pone bien enojado. Pero en la Biblia sí los saludos los ignora. Pero qué interesante es, bueno, todo esto es interesante por llegar a fin de año, abrir la Biblia en ciertos pasajes, entender incluso que Pablo tenía planes. Tenía planes, siempre uno que termina un año dice, vamos a ver qué hacemos para el siguiente año, esto, esto y esto. Y no hay como un pesimismo en Pablo de decir, ¿qué tal si me muera? Pero mejor no voy a ir a visitar a los de Corinto, solo les voy a mandar la carta. Siempre tenía planes en mente porque la obra del Señor es dinámica, realmente es dinámica. Y la obra del Señor no es solamente aquí nosotros en un culto, la obra del Señor es mucho más que todo eso. Cómo en todo lugar se sigue moviendo la gente para activar, para hablar, para enseñar. Y también tenemos igual las mismas dificultades que pudieron tener ellos, falsos maestros, enemigos de la fe, luchas, muchas batallas para ellos, persecución imperial, persecución local. ¿Qué fue lo que no enfrentaban ellos? Sin embargo, al estar leyendo aquí y pensando en el fin de año, digo, qué raro que no dijeron, mejor no vayamos porque está muy peligroso por allá. En tanto que nosotros nos volvimos tan livianos, tan sensibles ahora que no podemos ir a la iglesia porque pensamos que hay riesgos en la calle. Pensamos nosotros, más de alguno, más de alguna, o nosotros mismos decimos, hoy quién sabe, vayamos. Hasta se nos ocurren dolores de cabeza a la hora de que vamos a salir para la iglesia. Pero esta gente, a pesar de todo, ellos tenían acción, ellos estaban muy interesados en seguir adelante con la obra. Y es algo que no debemos perder de vista nosotros porque algo tiene que ocurrir en algún momento, el seguir leyendo la palabra, el seguirnos introduciendo en ella y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, seguramente que va a pasar algo en la vida de cada creyente que se refleja pues en toda su iglesia, en la iglesia del Señor. Y estas últimas palabras de Pablo ahí son interesantes. Pablo haciendo planes. ¿Qué hubiera sido nosotros? No, pero qué tal que me maten a pedradas allá, mejor no voy. Él no se detuvo, sino que siguió. Pero es que algo impulsa, el motor que impulsa la vida de un hombre como Pablo, o impulsaba la vida de un hombre como Pablo, era el amor a Dios. Era el amor a Dios. Pablo se encontró con Jesucristo y amó a Jesucristo desde ese encuentro que tuvo y cuando sus ojos son abiertos y cuando se le dice que su trabajo es con los gentiles, Pablo no lo hace porque quiere tener galardones o porque nosotros a través de la historia estuviéramos hablando de él. Yo creo que Pablo no estaba tan interesado en eso. Pablo estaba interesado en que Cristo fuera proclamado en los diferentes lugares. Por eso tenía planes, por eso tenía planes, por eso él pensaba que era importante apoyar a los servidores en la obra de Dios. Y bueno, le pusimos un título a este capítulo. A lo mejor tengamos que cambiar algunas palabras al final, pero la idea es de mantener vivo el amor de Dios entre nosotros. La primera parte que dijimos de los versículos 1 al 4 tiene que ver con el apoyar por medio de ofrendas. O sea, el amor, la ofrenda es un acto de amor, es una acción de amor que nosotros tenemos para la obra del Señor. Y eso mostraba amor a Dios y amor a su pueblo, esa primera parte. Pero ahora, del 5 al 12, también hay otro tipo de apoyo que se va dando a los servidores del Señor. Y eso es lo que sigue, los versículos 5 al 12.
mantengamos vivo el amor de Dios entre nosotros, apoyando a los servidores en la obra del Señor. Vamos a orar antes de seguir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Reconocemos que tú eres Señor, que tú estás al frente de la obra tuya. La iglesia es tuya en los lugares donde es perseguida, donde son asesinados tus hijos. Es tuya en estos lugares donde los creyentes somos demasiado displicentes, diríamos, quizá muy acomodados, muy felices, tanto que en cambio de predicar el evangelio algunas veces estamos peleando entre nosotros, porque no hace falta entender que esta es una obra que tiene que ver con tu amor a nosotros y ese amor que nosotros deberíamos tener hacia los demás. Cuando decimos de imitar a Pablo, algunas veces pensamos en diferentes acciones que vemos, pero hay muchas más que las que hemos visto. Las acciones de un hombre como Pablo, entregado para la obra tuya, amor a ti, amor a tu obra, intentando servir a los creyentes en todo lugar. Y oramos para que el Espíritu Santo empiece a mover nuestras vidas, a golpear nuestros corazones ante la presencia o ya la inminente llegada de un año nuevo. Nosotros podemos pensar en qué quieres tú de nosotros también este año. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a seguir pensando en nosotros mismos, en enojarme porque no hago una cosa o no hago la otra, o en seguir adelante en este proceso que has puesto en mi vida para enfrentarme a las batallas que hay en el mundo sin dejar de predicar, sin dejar de dar testimonio de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Señor, a nosotros también, porque a más de un reto salta aquí. Hay muchos retos para nuestras vidas. Oramos que sigas bendiciéndonos, ayudándonos a cada uno de los aquí presentes, a los que nos oyen por radio, a los que nos siguen en redes sociales. Gracias, Señor, porque tú permites que también a ellos alcancemos con la actividad hecha aquí en el interior de este local. Tu mano encomendamos este tiempo, que tu Espíritu Santo siga alumbrando nuestros corazones, nuestra vida y desafiándonos para seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues si algo movía el corazón de Pablo, pues es el amor a Dios, el amor a Dios. Pablo amaba al Señor. Y como amaba al Señor, pues amaba a su iglesia, amaba la obra. En estos versículos que separamos para hoy es justamente hablar de tantas personas que Pablo conocía. Personas que habían sido alcanzadas por él probablemente. Amigos que conoció en una gira, pero que los vio como creyentes o los dejó como creyentes en un lugar. Todos estos hermanos también necesitaban del apoyo de Pablo. Muchos de los reclamos y de las acciones que se ven ahí es: Pablo, venga a visitarnos. Y Pablo no era un hombre con todos los recursos posibles en aquellos tiempos. ¿Cuánto significaba ir de un país a otro, de una ciudad a otra, en tiempo? No estamos hablando de dinero. ¿Cuánto significaba en tiempo trasladarse? ¿Cuántos meses embarcado? Era bastante lo que había que invertir de la vida, pero algo también había que ver. Había un compromiso en Pablo. Su compromiso era firme en el Señor. Pase lo que pase, Pablo seguiría sirviendo al Señor. Y cuando decimos servir al Señor, también hablamos de cómo servir a su iglesia. Y él quería apoyar a esos hombres y mujeres que habían quedado en los campos. Dice el versículo 5, después de haber hablado de la ofrenda: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo miraba la obra del Señor como un todo, y de hecho es que la iglesia del Señor no era un montón de denominaciones o grupos en cada país que se representaban a sí mismos o que tenían sus propias doctrinas. La iglesia siempre ha sido una sola, es una sola, y Pablo así la miraba. Pero era una iglesia que tenía necesidades de enseñanza. Había que enseñar a la iglesia, había que instruirla,
Los enemigos estaban ahí a la par o dentro de la iglesia. Si la iglesia se reunía en lo que es una sinagoga, pues ahí estaban los enemigos con ellos. Ahí estaba la gente tratando de hacerlo retroceder en su fe y volverse al camino antiguo, al camino de la ley, al camino de las obras de la ley para ser salvos. Así que tenía que ver cómo hacer, cómo hago para atender a tantas personas. De ahí surge pues la idea de las cartas. Las cartas eran los mensajes de texto que llegaban no en el instante, o ahora usted pone un mensaje de aquí para España y ni lo ha terminado de escribir y ya lo están leyendo allá. Más bien le leyeron la mente ahí, ya le van escribiendo lo que usted quería decir. Entonces, ahora es rápido, aquellos días no. Entonces, las cartas fueron tan esenciales o tan importantes para la instrucción de la iglesia. Esta carta, 1 Corintios, como hemos venido viendo, es una carta para ayudarles a resolver sus problemas. Los problemas de la iglesia deberían tener solución y Pablo les dice cómo hacerlo. Así que es el amor de Dios el que impulsaba la vida de Pablo. Él había dicho antes que la obra del Señor no es en vano. En 15:58 dice que sigan adelante, que no habían entendido el tema de la resurrección bien, pero ahora se los explicó. Hermanos, sigan adelante, su trabajo en la obra de Dios no es en vano. Hay que seguir sirviendo. Esa congregación, gente de barro, humanos, imperfectos, eran necesitados. Había que seguir sirviéndolos. Así que Pablo va a aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para cumplir su cometido. Había estado unos 3 años en Éfeso y desde allí escribió esta carta, 1 Corintios, la cual fue probablemente llevada por Timoteo, según el capítulo 16:10, aquí donde estamos. Probablemente Timoteo llevó la carta. Al principio Pablo pensó que iba a visitar la iglesia en Corinto en su camino a Macedonia o al regreso. De hecho, como Pablo tardaba, muchos de los creyentes en Corinto empezaron a decir que Pablo era un farsante, que era un mentiroso, que era un falso apóstol, que había dicho que iba a ir y que no había llegado. Pablo quería servir a los hermanos, visitar la iglesia en Corinto. Macedonia, pues es un lugar que actualmente podríamos ubicar, ese sector podríamos ubicarlo en el norte de Grecia, ahí por Macedonia del Norte, la República de Macedonia del Norte existe, y también ahí cerca partes de Bulgaria, Albania y Serbia. Hay que tomar un mapa de Europa para poder ubicar esto, pero existen esos territorios y ahí es donde Pablo estaba recorriendo. Lamentablemente, en casi todos esos lugares el evangelio hoy está en decadencia. Mínima o mínimo porcentaje de creyentes existe en esos lugares donde la iglesia inició. Era fuerte. Tuvo que cambiar planes el apóstol y decidió ir más tarde. Es decir, que cuando haya pasado por Macedonia, entonces los iba a visitar a ellos. Y dice el versículo 6: y podrá ser que me quede con vosotros o pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. En efecto, permaneció el invierno en Grecia antes de ir a Corinto. Según Hechos 23:4, parece que Pablo dejó Corinto probablemente como un mes antes de los días de los panes sin levadura, o sea, los días de la Pascua. Eso le daría tiempo para visitar Tesalónica y para ir a Berea, de donde eran 2 de sus acompañantes. Eso lo leemos, lo cual leemos que lo hizo en Filipos. Los 3 meses en Corinto probablemente serían diciembre, enero y febrero. Ahí pasó la Pascua, la Navidad. No proyectaba quedarse en Macedonia, sino su intención era ir y establecerse un buen tiempo en Corinto. ¿Para qué? Para que me llevéis donde deba ir. Es que se proponía ir un poco más lejos. Quería regresar a la región de Judea, según 2 Corintios 1:16. Dice así 2 Corintios 1:16: y por vosotros
pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea, desde Corinto él quería ir a Judea. Pero sus planes no estaban resueltos. Todavía no había logrado establecer bien el proyecto. Según Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, sus planes eran alcanzar pues prácticamente Europa, toda Europa. Dice el versículo 7: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. No quiero hacer una visita ligera o de paso. Pablo esperaba hacer una segunda visita a Corinto. Eso si el Señor se lo permitía. Podemos considerar aquí la sensibilidad que tenía el apóstol Pablo y su dependencia del Señor. No voy porque quiero ir, iré si el Señor lo permite. Estos días que uno está pensando qué planes poner para el siguiente año, siempre sería bueno decir, bueno, si el Señor lo permite. Hasta Santiago en su carta dice que no nos propongamos hacer tantas cosas, porque hay que saber si es que quiere el Señor, si eso es lo que Él quiere. Por lo general uno, sus planes quiere que sean cumplidos y que tal vez quiere uno que Dios le ponga el sello porque uno ya hizo los planes, pero no, hay que ver si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Era sensible espiritualmente. Podría ser que para algunos era Pablo un hombre muy serio, estricto, regañón, pero Pablo era sensible a la voz de Dios. Podía discernir el plan de Dios para su vida. Él tenía planes para apoyar la obra en diferentes lugares, pero esos planes estarían bajo la autoridad del Señor. Si Él lo quiere, se hará. Una buena lección para nosotros entonces. Debemos pensar en proyecciones, pero todo proyecto, toda visión debe ser bajo la voluntad permisiva de Dios. Los proyectos son buenos. No podemos paralizarnos, no podemos decir no vamos a hacer nada. Hay que intentar las cosas, pero siempre en la voluntad del Señor, siempre si el Señor así lo permite. Dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo tenía una primera razón para permanecer en Éfeso. Allí había muchas oportunidades para servir a los hermanos. Éfeso era una ciudad demasiado corrupta, pagana, una ciudad enferma espiritualmente, y los hermanos están en medio de ese lugar. Hay que ayudarlos, hay que hacerlos crecer, hay que encaminarlos, que no los arrastren los paganos, que no los arrastren los falsos maestros. Bien, dice que había que edificarlos para la obra del ministerio, para que no sean llevados y traídos como las olas. El pueblo debería aprender para estar firme. La fiesta de Pentecostés del año siguiente parece que la pasó en Jerusalén. Él no pudo dejar Éfeso enseguida, porque había premio en otros lugares y le decían, véngase Pablo. Él no corría, iba con sus planes. No dejó Éfeso cuando le pidieron irse, porque la iglesia necesitaba de su apoyo. ¿Y cuál era ese apoyo? Dice el versículo 9, que se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me abrió la puerta para trabajar. Se abre la puerta para servir. Entonces era ayudar, la razón era ayudar a los hermanos que estaban siendo atacados por falsos maestros. Los creyentes estaban siendo atacados por falsos maestros. Así que la puerta que se abrió era una puerta grande. La oportunidad de servir por amor a Dios, a los hermanos, no debía abandonarse. No es bueno que alguien diga, no me importa lo que le pase a la iglesia. Sí, si uno ya conoce, si uno ya sabe, si uno entiende la verdad de Dios, no podría dejar la iglesia en manos de enemigos, de personas que no creen en el evangelio o que se filtran dentro de las iglesias para hacerle daño a la obra de Dios.
La oportunidad entonces era eficaz. Y la palabra eficaz quiere decir que las oportunidades eran tales que se podría sacar abundante fruto de ellas. Si me quedo aquí, mi trabajo no será en vano. Va a haber abundancia. Los hermanos van a crecer. Los hermanos van a estar mejor. Los voy a dejar bien equipados para que nadie los arrastre. En estos días que todos nosotros consumimos alimentos espirituales o no tan puros de repente en las redes sociales, tenemos que seguir estudiando la Biblia. Tenemos que preocuparnos, porque nosotros recibimos cualquier tipo de mensaje y nos parecen tan bonitos que de inmediato los compartimos. Es fácil compartir cualquier cosita que aparece ahí. Y nosotros no nos damos cuenta que la gente se está envenenando, que le está llegando información no correcta. Hay tantos enemigos, tanta gente especializada en hacer daño, en perjudicar la predicación verdadera de la palabra. Hay algunos que tienen mucho crédito, muchos seguidores y mucho financiamiento para hacerlo. Y la gente lo sigue. Y por lo general la gente que lo sigue no siempre está entrenada para digerir lo que están diciendo. Quizá usted pueda oír a uno de ellos y le saque lo bueno, como dice el Señor, escudriñadlo todo y sacad lo bueno. Pero por lo general muchos creyentes no se quedan con lo bueno, recogen lo malo. Porque como dan impresión de alta espiritualidad esos maestros, ellos la gente los arrastran. Nosotros tenemos que seguir trabajando en eso. No importa si la gente se enoja, si alguien se irrita por esto, tenemos que seguir trabajando en enseñar la Biblia. Falsos maestros abundan, las redes sociales están inundadas, pero tenemos que tener discernimiento claro de la palabra para no ser arrastrados y llevados como basuras por las olas, traídos, llevados. Eso es lo que decía Pablo. Hay una grande oportunidad de servir ahí. Son muchos los adversarios. Los oponentes del evangelio variaban mucho en carácter según los lugares. Ya dijimos que los de Éfeso eran seguidores ¿de quién? ¿De quién eran seguidores los de Éfeso? Miren mi mano para dónde apunta. Bueno, de Diana de los Efesios. Bueno, de Diana de los Efesios. Ellos eran seguidores, comerciaban con templecillos de Diana. Y por ahí estos paganos ejercieron presión, se unieron con los judíos. Cuando los malvados se quieren unir, se juntan. Y ahí ellos se juntan con los judíos y con algunos cristianos débiles hicieron causa común, según Hechos 19:22, para atacar a los creyentes. Pero en Corinto, los más feroces enemigos de Pablo eran los judaizantes, sus compañeros, amigos de él, quizás se entrenaron juntos, ahora están luchando contra Pablo, porque Pablo no predica la ley, porque Pablo predica perdón de pecados, vida eterna, salvación por gracia en Cristo y no por las obras de la ley. El ataque de violentos adversarios hacía necesaria la presencia de Pablo para la iglesia. Por eso no me voy, dice en el versículo 9. Aquí hay una oportunidad grande de servir. Y ahora, en este tiempo, al final, todas las iglesias son un campo importante para seguir sembrando el verdadero evangelio. La gente está corriendo para novedades en estos días. Y dice el versículo 10: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Hay que colaborar con aquellos que hacen la obra del Señor, le está diciendo a la iglesia. En Hechos 19:22 leemos: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que
él se quedó por algún tiempo en Asia. Por lo tanto, Timoteo estaba por entonces viajando por Macedonia y esperaba llegar a Corinto, a donde el apóstol le había mandado. Dice 4:17 de 1 Corintios: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Además de esta misión de Timoteo, hubo otra misión tiempo después que la integraban Tito y otros hermanos que fueron enviados para conocer el resultado producido por esta epístola. ¿Qué hubo? ¿Recibieron la carta? ¿Cómo respondió la iglesia a esa carta? Esa comisión iba a averiguar qué hubo, qué pasó con lo que Pablo les había enseñado. Y Pablo regresa o esperaba ansiosamente el regreso de Tito. 2 Corintios 2:13 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La preocupación unos por otros también se puede ver ahí. Pablo pide a los corintios que reciban a Timoteo de tal manera que se sintiera seguro y sin temor de los ataques de los adversarios, que se sintiera respetado y en confianza. La razón de esta petición con esta frase demuestra cuál era la naturaleza del mal que el apóstol temía. Porque dice, él hace la obra del Señor. ¿Por qué lo podrían dañar a Tito? Porque él hace la obra del Señor, así como yo. Si ellos recibían esta carta, Timoteo podría sentirse bien, satisfecho porque tenía el apoyo de Pablo, la recomendación de Pablo. La obra del Señor, como en 15:58 se dice, significa la obra en que el Señor mismo está ocupado, también la que Él ha ordenado. Timoteo predicaba el mismo evangelio que Pablo y con la misma constancia y fidelidad. Recíbanle, dice, como si fuera yo. Recíbanle bien, que se sienta satisfecho, que esté contento, que pueda hacer su labor, que haga la labor para la cual fue enviado. Y el versículo 11 dice: por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Puesto que él hace la obra del Señor como yo, tiene derecho a ser respetado y a ser apreciado. Timoteo hace la obra de Dios, tiene derecho a ser apreciado y respetado. Se dice que Timoteo era bastante joven, por eso el apóstol le recomendaba: cuiden al joven hombre, cuiden a ese pastorcillo que les mandé allí. Dice el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 4, refiriéndose a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, no lo menosprecien, trátenlo bien, apóyenlo. La tendencia de uno cuando alguien es más joven, ¿qué es? ¿Qué me va a enseñar ese patojo, como dirían los chapines, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar ese cipote a mí, ese güirro? ¿Para qué ponen a ese a predicar, hombre? No hay viejos ahí, no hay viejones sentados ahí. Pues sí, pero a veces Dios quiere ocupar a los jóvenes, a los más jóvenes, porque Dios quiere que los entrene, que se desarrollen, que crezcan, que aprendan, que sigan adelante y que la iglesia tenga seguro que al morirse los viejones que nos sentamos por ahí, pues tendrán que tomar los jóvenes la obra. Por eso es importante que se sientan cómodos, ayudarlos, servirlos, acomodarse con ellos, diríamos. No necesariamente esto implica que uno esté de acuerdo con el pecado de la gente, con las malas acciones de alguien. No estamos de acuerdo con malas acciones, solamente tenemos que aprender que algún día nosotros ya no vamos a estar y no somos eternos aquí. Entonces Dios quiere que se levanten otros. Pablo pudo haber dicho: espérense hasta que yo llegue, se mueve eso. Pero no, ahí están estos hombres trabajando. Dice que él esperaba que llegara con los hermanos, es decir, los hermanos a quienes Pablo había designado como compañeros de Timoteo.
Eso es interesante, que en el Nuevo Testamento no vemos a alguien salir solo al ministerio. Casi siempre iban acompañados en sus viajes misioneros. Y dice el versículo 12, acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, ayudemos a este, ayudemos al otro. Quiero mandar a este otro, pero miren que Apolos está rebelde. Apolos no quiere ir. ¿Qué haría usted con Apolos? ¿Qué le diría a Apolos? Los corintios conocían bien a Apolos. Era un hombre conocidísimo en la iglesia. Había hecho un buen trabajo entre ellos también. Ya ustedes lo han estado viendo en el libro de los Hechos, si no me equivoco. Había hecho un buen trabajo ahí. Y los hermanos dijeron: si no puede venir otro, que venga Apolos. Es el mismo Apolos que ustedes vieron en Hechos 18. Pablo pensaba que Apolos podría ser muy útil y que fuera a servir con los hermanos en Corinto, que fuera con los que llevaban la carta cuando ellos regresaran allá. Pero Apolos no quiso, decidió no regresar. ¿Quería Apolos apoyar a los hermanos? ¿Por qué no quería apoyar a los hermanos? ¿Amaba o no amaba a Apolos a Dios que porque no quiso hacer eso? Ninguna de esas cosas. Es interesante notar que aunque Pablo podía ordenar a sus discípulos, no los obligaba. ¿Pudo haberle ordenado Pablo a Apolos que fuera? Sí, pero no era eso lo mejor. Darle la oportunidad. ¿Quiere ir, hermano Apolos? ¿Quiere ir usted? No, fíjese que ahorita no voy. Qué barbaridad, tanto invertir tiempo en este hombre y miren con lo que sale. No le gusta servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer en una iglesia si no sirve? Nosotros podemos rápido descalificar a alguien. Pero fíjate que Pablo no lo descalificó. Solo dice, hasta le suaviza al final: ay, cuando pueda va a ir, hombre, no se preocupe. ¿Qué motivó a Apolo negarse a ir a Corinto? Pues no se dice por qué, ni tenemos derecho a inventarlo. Aunque algunos suponen que Apolos sí se sentía un poco incómodo, porque al inicio, como se dice en la primera carta, los primeros capítulos, se habla de la división en la iglesia, donde había varios grupos de hermanos, varios separados ahí, unos que eran de Cristo, otros que eran de Pablo, otros de Pedro y otros de ¿quién? De Apolos. Pues algunos suponen que al haber estado en medio de esas luchas partidistas que habían perturbado la paz de la iglesia, él no estaba tan cómodo de querer ir, porque otra vez iban a venir: ay, volvió nuestro líder, aquí está nuestro jefe, ya nos hacía falta, estábamos cansados de estos que nos han estado enseñando estos días. Apolos fue de repente muy sabio al no ir. Dice 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y el grupo que decía: yo soy de Apolos. Mucho lo he rogado, suplicado, he repetido que vaya, pero en este momento no desea ir, no quiere regresar. Pero llegará el tiempo en que irá. Qué bueno es depender del Señor en lo que hacemos. Qué bueno es esperar en el Señor. Y qué bueno es entender a las otras personas cuando no están en la capacidad o que no quieren hacer algo. Por lo general nosotros tendemos a enojarnos. Poder decir: bueno, pues voy a predicar yo ya que no hay nadie. No hay que enojarse con los que no predicaron. Dios sabrá por qué no lo hacen. Y ellos también, pero ¿por qué preocuparse? Si cuando Dios toca el corazón del servidor, lo va a hacer. Y si ese servidor está desanimado, se levantará algún día y lo va a hacer. Muchas lecciones en esta despedida de Pablo. Muchas lecciones para nosotros. Como hemos visto en este
en estos versículos se nos habla de mantener vivo el amor de Dios entre nosotros, siguiendo las instrucciones para ofrendar, pero también apoyando a los servidores en la obra de Él. Pablo no solo era fundador de iglesias, era un hombre entregado a las iglesias. Quizá alguien se haya preguntado mientras leemos este pasaje, ¿quién se ocupaba de ayudar a Pablo? Pablo tenía servidores, compañeros de ministerio. En la cárcel, cuando estuvo en la cárcel en Roma, se nota que los mismos llegaban ahí a visitarlo y a hablar con él. Pero no todos estaban involucrados en el quehacer de la obra del Señor. No todos. Pero Pablo por eso no dejó de apoyar a los que estaban en la obra. Es un apoyo mutuo, servicio mutuo. Yo estoy aquí en la obra, unos me ayudan a mí, pero yo estoy preocupado de los demás. ¿Qué aprendemos de esto? Pues, ¿qué aprendo de esto? Yo aprendo que puedo servir a la iglesia cuando ayudo a mis hermanos. Cuando sirvo a los demás, yo estoy sirviendo a la obra de Dios. Cuando usted sirve a un hermano, ¿qué está haciendo? Sirviendo al Señor. Alguien dirá, pero es que no lo merecen. A usted no, bueno, sí, no le importa a uno si lo merecen o no. Es que es del Señor. Si a Él le importa, a mí, aunque no me guste, a Él le importa. ¿Qué planes tengo para servir a otros? ¿Qué puedo hacer para servir a otros? ¿Tengo un plan? ¿Puedo dedicar tiempo para visitar a algún hermano? Sí, hay gente que lo hace. Usted puede también ya determinar, ¿y yo a quién voy a buscar? ¿Puedo ver a alguien? ¿Puedo ayudar a alguien? ¿O necesidades? ¿Qué necesidades detecto entre personas? Tantas necesidades que hay. Pero triste es que mucha gente tiene necesidades, pero que no las cuentan. Y es necesario saberlas. Yo no me daría cuenta de algunas necesidades si en algún momento no logro pescar a una persona ahí en el camino y le digo, ¿qué ha pasado? Y ya me cuentan, no, ¿qué tal? Ah, bueno, ¿podemos servirle en eso? Pues sí, ya ayudamos a una persona. De esa manera servimos al Señor. Porque amamos al Señor, servimos a las personas. También podemos orar por ellas. Bueno, si Dios permite, yo voy a compartir el listado de oración para que el que lo quiera llevar y orar por hermanos cada semana, que lo hagan también. Ahí tenemos un listado amplio, muy, muy grande el listado. Sigamos orando unos por otros. Ya no lo voy a hacer solo yo desde un chat. Aquí está su cuadernillo. Ore por 10, por 20, más o menos salen como de 20, 22 por cada hojita. Sin contar a veces los hijos, que hay que orar por ellos también. O sea, ya para sumar todos es mucho más. Pero puedo orar. A la gente agradece que uno le diga que está orando por ellos. Pero es más, no tendríamos ni siquiera que estar diciendo, mire, estoy orando por si que Dios lo sepa. Eso es lo más importante. Pero también puede usted empezar, que ya está usted en varios y muchos están en discipulados y otros que ya lo recibieron. Podemos empezar a hacer planes. ¿Cómo sirvo a mis hermanos? Aquí está este cuadernillo de Nueva Vida en Cristo. Trabajemos con ella. ¿A quiénes? Pues aunque sea estos necios de la casa. Estos que no quieren. Porque ¿sabe qué pasa incluso? Que a veces se abren los grupos en los hogares y solo los adultos están porque los hijos de 20 años dicen que no están porque eso es para los hermanos de la iglesia. Y ellos son hermanos de la iglesia. Hay que llevarlos a todos. El discipulado va a ayudar para desafiarlos a conocer a Cristo y vivir para Cristo. Entonces nosotros podemos hacer mucho. ¿Qué pensamos que no podemos hacer? Pues quizá el diablo nos puso en la cabeza. Porque nosotros siempre pensamos que servir al Señor es pararse para predicar ahí al frente, dirigir un culto.
hay una tarea grande entre todos nosotros y con otros que puede enriquecer su vida y la vida de la iglesia. Por amor a Dios, usted sirve a las personas. ¿Cómo lo haré? Bueno, a veces hay que recibir instrucciones. Uno de los principales problemas que tienen nuestras iglesias en Occidente, y hablo de las iglesias centroamericanas, no de otras, es que la gente aquí no aparta tiempo para capacitarse. Aquí la gente no quiere ir a una reunión para capacitarse. La gente dice, no, pero 2 días es mucho. Y usted sabe que yo no puedo dejar esto, ¿no? Pero algo tiene que ocurrir, como dije. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios para que algo ocurra y empiece a haber transformación, crecimiento, desarrollo, amor a Dios para amar a su obra. Pablo invitó a Tito y a Timoteo, los metió. Usted puede aprender para ayudar y allí mismo en su barrio servir, en su comunidad o a cualquier otro creyente. Pero para colaborar se necesita compromiso. Algo que decía Pablo, era un hombre de compromiso. Estaba comprometido. ¿Con quién estaba comprometido Pablo? ¿Con los de Corinto? Con Dios, primeramente con Dios. Hay veces que no podremos servir. Bueno, así como el caso de Apolos, si no podemos, no podemos. Pero pidámosle al Señor que cuando sea el momento estemos listos para ayudar a otros. Apolos seguía sirviendo. Yo sé que Apolos servía. Lo que pasa es que lo querían llevar para allá. Sin embargo, en ese momento no quería o no podía. Lo importante es compromiso. ¿Qué grado de compromiso estamos adquiriendo nosotros después de tantos estudios bíblicos, predicaciones, discipulados? ¿Estamos teniendo algún compromiso de amor para con Dios? ¿Está tocando el Señor nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo mueve nuestra vida hacia algo? Los planes que tenemos para adelante contemplaron ya la posibilidad de hacer algo para servir al Señor porque le amamos, o ya están nuestros planes hechos. Mi plan es el siguiente: bueno, ahorrar para comprarme un carro, vender este carro viejo y agarrar uno mejor, reconstruir la casa, ir a tal lugar, me voy a tomar unas vacaciones a las islas o no sé dónde. ¿Qué planes tenemos nosotros? ¿Contempla algo para la obra de Dios mis planes? Si algo desafía mi vida en cuanto a lo que Pablo estaba haciendo ahí era eso. Y algo que me mueve precisamente es que hay muchas necesidades que nosotros todavía no hemos cubierto. Los planes nuestros tienen que ir hacia adelante. Hay gente necesitada aquí, allá, en nuestros pueblos, obras por abrir en algunos lugares, pero hemos estado pensando en nosotros y en nuestro reducto, nuestro búnker, cuidándonos cuando hay algo más por hacer. Pidámosle a Dios que nos ayude con mejores planes, mejores proyecciones, mucho ánimo para hacer su obra, su voluntad, y que algo va a ocurrir. Algo tiene que empezar a ocurrir hoy en nuestras vidas. Algo tiene que hacer, está haciendo ya el Señor en nuestras vidas. Y si ya lo está haciendo, solamente digámosle: Señor, ya lo había pensado, pero esta noche has movido mi corazón y quiero comprometerme contigo. No se comprometa conmigo porque a mí no me gusta, y es cierto, no me gusta. ¿Para qué le voy a decir a este hermano, vaya a tal lugar si no va a tener voluntad de hacerlo? Pero si se compromete con el Señor, no hay que enviarle, usted va, usted decide. Bueno, pues que Dios nos ayude. Mucho reto, mucho desafío en estas despedidas de Pablo, que pocas veces les dedicamos el tiempo necesario para
dejar qué quería decir el Espíritu Santo a la iglesia por medio de esas palabras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti. Oramos que sigas trabajando en nosotros. Sigas trabajando en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia. Es una iglesia que necesita de ti, que necesita inspiración de ti, que necesita inspiración tuya. Y ahí está en la palabra, y ahí está en el Espíritu Santo en nosotros. La iglesia en Corinto necesitaba saber que había un hombre preocupado por ellos, que había mucha necesidad y que no solamente eran ellos, eran otros, que los enemigos de la obra estaban allí y había que trabajar en eso. Y una iglesia ocupada, Señor, es una iglesia que crece, una iglesia que se afirma, una iglesia que no deja perder la oportunidad de servirte. Por eso, Padre, nuestro compromiso es contigo. Y, Señor, sabemos que no faltarán recursos, no faltarán oportunidades y que personas dispuestas por ti se levantan para servirte. Porque ven la necesidad, porque saben que aquí alrededor nuestro hay muchas personas sin Cristo, porque saben que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, incluso tenemos algunos templos pequeños cerrados, porque no hay gente dispuesta a ir ahí, predicar el evangelio y levantar esas obras. Aquí tenemos, Señor, donde hacerlo. Tenemos oportunidades de establecer nuevos campos de predicación. Y allí también hay hermanos ya que necesitan instrucción bíblica, necesitan entrenamiento. Y de aquí, Señor, tú puedes mover esta iglesia. Unos orando, otros haciendo, otros ofrendando, pero la iglesia, Señor, puede movilizarse para seguir adelante en el proceso que tú quieres que hagamos. Y el proceso que quieres que hagamos es que el evangelio corra. Alguien dirá, Señor, que ya es suficiente, pero el mundo no refleja conocimiento de Cristo y sigue la necesidad de proclamarlo, de enseñarlo, de entrenar a tu iglesia. Señor, en tu mano nos encomendamos. Allí donde estamos y allí donde están nuestros oyentes, los hermanos que hoy no pudieron venir pero que están oyendo, allí donde están, aquí donde estamos, nuestro compromiso contigo, nuestro corazón dispuesto para Cristo. Con todas nuestras preocupaciones, nuestros quehaceres y aún con nuestras enfermedades, con todo el dolor por el duelo, por algunas situaciones que han pasado. Con todo, Señor, queremos comprometernos contigo. Queremos asumir un compromiso de servirte por amor. Que nadie nos obligue, que nadie nos levante. Tu Espíritu Santo nos impulsa y aquí vamos adelante, Señor. Bendiga la vida de cada hermano, cada hermana. Mueve, Señor, nuestros corazones. Muévenos, Señor, a hacer tu voluntad. Y queremos orar también para que te manifiestes en la vida de aquellos que no te conocen, que hoy nos están escuchando. Necesitan de ti, Señor. Y no podrán decir es que yo me conectaba a los programas de la iglesia. Lo que no pueden decir eso delante de ti. Pues la pregunta no será si vieron o no vieron, sino qué hicieron con Jesucristo, aquel que un día les fue proclamado. Y oramos para que sus corazones también sean quebrantados
y vuelvan su mirada a ti. Oramos, Señor, bendíganos, mueva nuestras vidas, mueva nuestros corazones, que salgamos esta noche, no como una noche más, sino con un compromiso claro contigo. Si no sabemos qué hacer, el compromiso está hecho y tú nos dirás qué hacer. Gracias, Padre, por seguir trabajando en la vida de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.